Bolívar, el libertador de Sudamérica, avec Simón Bolívar, le recordando libérateur su de sueño de l'Amérique la du Sud, cumbre del rappelant Chimborazo, sa vision au sommet un de mandato Chimborazo, supremo. le mandat Digamos suprême, la verdad a los hombres. qu'il faut dire la vérité aux Y en hommes. base, precisamente, a las horribles verdades, Et en nous basant justement horrorosas sur verdades ces vérités que horribles, vivimos en el ces mundo, vérités tragiques que nous llamábamos voyons dans le monde, entonces a construir un nuevo pacto mundial. nous avions appelé en Naciones à Unidas. ce qu'un pacte mondial Y cito soit réalisé aux textualmente Nations Unies. de Et aquel discurso je vous de cite hace poco más de un año lo que textuellement decíamos. ce que nous disions. Il y a En este momento planetario, cito, moins d'un siguen an. muriendo diariamente seres humanos, Sur cette planète, quotidiennement, pero ahora las cifras se des han milliers d'êtres duplicado, humains meurent, ya no como Les chiffres consecuencia de una guerra mundial. sont multipliés. No, ahora la aujourd'hui. principal causa de Ah, esta du fait horrorosa d'une verdad es la guerre miseria, mondiale, non. La raison la est marginalidad, la misère, la el marginalisation, hambre. la faim. Por tanto, lo que se impone en este mismo Par dramático conséquent, instante ce qui es s'impose, que en primer lugar en reconozcamos l'occurrence, c'est de todos reconnaître esta verdad tous, en premier lieu, y en cette vérité. consecuencia, sin dilaciones de Et ningún tipo, ensuite, sans construyamos retard, un nuevo pacto mundial. pour Nosotros trouver la desde justice et Venezuela la paix. creemos Nous, que hay que revisar el Vénézuéliens, mundo pensons qu'il faut Completo. revoir le monde complètement. con una gran lupa, Il faut le regarder una à la loupe, poderosísima lupa. avec Porque el mundo une ha venido très muy forte mal. loupe, car El mundo ha le venido dando monde tumbos, a de errores en errores. passé Terminó la Segunda Guerra d'erreur Mundial. en erreur. La Deuxième Guerre nació mondiale s'est achevée. Naciones Unidas Les Nations Unies para sont nées bregar por la paz, para pour evitar nuevos horrores. éviter de nouvelles No se horreurs. han evitado Pour lutter nuevos pour la horrores. paix. De nouvelles horreurs n'ont pas été évitées. Cayó el muro de Berlín, Le mur de Berlin est tombé. cayó la Unión Soviética L'Union soviétique a est finales del tombée siglo XX à la fin du XXe y siècle. se levantaron voces diciendo, Des voix se se acabó sont la élevées, historia. disant llegamos al fin del camino, l'histoire est achevée. llegamos a la Nous era sommes, final à la fin tecnotrónica, de notre chemin. Nous sommes à l'ère de la aldea électronique. global, Nous sommes de la à mundialización, l'ère del nuevo orden mundial. mondiale, de la Es el mondialisation. triunfo de un modelo, C'est le triomphe es el triunfo de d'un una modèle, filosofía le porque triomphe cayó la otra. d'une philosophie, derribada. parce que l'autre a Y échoué, eso es mentira. s'est effondré. ¿Quién puede cantar victoria Mensonge, hoy en qui este peut mundo crier aujourd'hui cuajado y victoire cruzado dans ce por la monde miseria, por el llanto, crucifié por el par dolor y por la muerte? misère, Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Escuchábamos al comandante Hugo Chávez en la Asamblea de Naciones Unidas, en el espacio de alto nivel, levantando la voz por todos los pueblos del mundo. Y cada frase dicha por el comandante Chávez es digna de una importante reflexión. Daría para muchos días reflexionar sobre cada uno de los temas. Uno de los temas principales que hablaba era traer el pensamiento de Bolívar y decir, digamos a los hombres la verdad que enaltece, que construye un pensamiento sublime para el bien de la humanidad, pero también la verdad horrible que estamos viendo en el mundo y que ya en aquel momento entonces, empezando este proceso revolucionario, el comandante Chávez llamaba a la reflexión del mundo, a la transformación del mundo, a ver el mundo como en realidad es y a construir una nueva relación entre las naciones para que no exista más miseria. El comandante Chávez hablaba de la historia en esta intervención en Naciones Unidas, una historia que quisieron cercenar con teorías sobre el fin de la historia, recordando a aquel filósofo Fukuyama que quería dar por terminada la posibilidad de que los pueblos se esperanzaran en una transformación. Pero para hablar de este tema tenemos a un gran historiador, a un gran amigo, una persona que en lo particular todos admiramos, yo lo admiro muchísimo, se trata de nuestro querido Pedro Calzadilla, que hoy nos acompaña. Bueno, gracias, Olga. Es mutuo nuestra admiración. Te saludo y te agradezco su invitación. Para nosotros es un honor porque sabemos de tu agenda complicada
está ahora Pedro Calzadilla en la presidencia del Centro Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, y evidentemente con muchísima actividad. No solamente remozaste el CELAR, sino que hay una gran cantidad de actividades que ya hablaremos de eso en el programa, pero quiero hablar sobre el tema de qué dolor que Chávez esté tan vigente, porque esa denuncia que hizo Chávez, mejor dicho, el dolor es que la angustia de Chávez esté tan vigente. Bueno, es emocionante. Cada vez que lo escuchamos se estremece uno, por muchas razones, por lo afectivo, pero también por la certeza de sus palabras. Y en este caso, cuando habla de la situación de la humanidad, que él diagnostica allí brevemente, sin entrar en detalles, pero sí dice es necesario reaccionar ante un mundo que evidentemente está, unas relaciones internacionales mundiales que evidentemente han fracasado. Sí, hay que ir a transformar las Naciones Unidas, el mundo. Pedí una gran lupa, quizás en ese momento ha sido una gran lupa. Lo triste es que pareciera que hoy casi que no hace falta una lupa. Ya todo está viéndose. El espectáculo del horror de la humanidad la vemos en vivo, en directo, ¿cómo se llama? Con grandes lupas que ya... Y en tiempo real. En tiempo real, sí. Y bueno, nos corresponde actuar, el horror en Gaza, la violencia que se desata, se legitima, se naturaliza en todos los ámbitos. Creo que exige lo que estamos haciendo en Venezuela, ponernos al frente, dar la cara, denunciar. Así es. Digamos que el comandante Chávez estaba allí delante de todas las delegaciones que representan a los pueblos del mundo, a los gobiernos del mundo, de alguna manera trayendo el mensaje de Bolívar. O sea, no es solo Chávez, es el espíritu de Bolívar hablándole al mundo, y es recordar, yo también me emociono, es recordar en Chávez, o sea, ver en Chávez a Bolívar también hablándole al mundo a través de él, diciéndole, díganle al mundo la verdad. Correcto. Y construyendo ese mundo equilibrado del cual hablaba Bolívar, sí, que fue un empeño del comandante Chávez, que es hoy un empeño del presidente Nicolás Maduro, de la revolución y de varios líderes en el mundo que están empeñados en construir un mundo realmente equilibrado, tal como lo soñó Bolívar, que fue uno de los principales o los primeros internacionalistas que conocimos en la historia. Sí, bueno, fíjate que, bueno, siempre Chávez, siempre Bolívar. Cada vez que Chávez se paró en ese escenario, en Naciones Unidas, siempre fue abrazado al Libertador. Y no podía ser de otra manera. Tú tienes aquí la Constitución, permíteme que la muestre. Bolivariana. Esto no es un invento esto no fue un invento de un partido político. Ya en el año 47 hay una Constitución que menciona la raíz bolivariana del pueblo venezolano como constitución identitaria. Así es. Y lo más importante, como esperanza de los pueblos, de los humildes del continente. Entonces, cuando vemos a Chávez allí mencionando a Bolívar, no está mencionando simplemente de pasada, que pasa que a veces podemos naturalizar la presencia de Bolívar. Cuando él lo hace, está trayendo evoca un poderoso símbolo que significa muchísimo para los pueblos del continente. No por casualidad, nosotros hemos visto, bueno, no solo al presidente Nicolás Maduro en la actualidad, que cada vez que aparece también, aparece con la Carta de Jamaica, aparece con el discurso de Angostura, con los grandes textos, con las ideas, con la inspiración. Yo no sé si recuerdas, hace poco, cuando hace unos años atrás era presidente López Obrador de México, cuando instaló la reunión de la CELAC, escogió el 24 de julio, el día del natalicio de Bolívar, y cuando salió para dar la rueda de prensa tenía atrás la imagen del Libertador y lo mencionó. El presidente Petro, cuando toma posesión, pide que esté allí la espada de Bolívar. Bueno, y ahora recientemente ha vuelto a mencionar, ha dicho con claridad, los hijos de Bolívar no se arrodillan. Los pueblos que somos hijos de Bolívar no se arrodillan. Entonces, es un valor
que nosotros traemos en la sangre. O sea, no es que nos aprendimos una cosa en un libro y nos lo estudiamos. No, es una fuerza que nos constituye como pueblo. No en balde, eso está fuera de la frontera, porque es que Bolívar se fue por el continente a llevar un proyecto, ejércitos enteros venezolanos y venezolanas fueron a otros lugares, a lo que es hoy Colombia, a lo que es hoy Bolivia, a lo que es hoy Panamá, Perú, llegaron hasta el sur, Perú, Bolivia. Este año, por cierto, Bolivia cumplió 200 años de fundada. ¿Por quiénes? Por venezolanos, Bolívar, Sucre. Se fundaron las repúblicas, se liberaron esos pueblos. ¿Y qué hicieron esos ejércitos? Venezolanos y venezolanas regresaron a Venezuela. No se quedaron, no impusieron, no ocuparon. Es decir, es una idea con el cual nacimos, y es Bolívar convertido en una entrañable fuerza, poderosísima fuerza que nos une hoy, cuando estamos ahorita con el tiburón dando vueltas por el Caribe. Así es. Tú decías algo muy importante, y es el cómo Bolívar, libertador, además no solamente pensó en liberar su espacio, en lograr la emancipación posteriormente, luego de la independencia, sino en lograr la emancipación de todo el continente. Para él era un elemento clave no quedarse allí, sino lograr la victoria para garantizar la paz duradera en el continente. Ese principio internacional de la paz duradera, ya lo hablaba Bolívar, y Bolívar lo construye efectivamente enfrentando a unas fuerzas imperialistas que robaban la identidad del continente, y que él decidido con sus hombres y mujeres también que acompañaron esta gesta, logró garantizar la paz en la región, paz que hoy estamos defendiendo y que es fundamental para la historia, para seguir construyendo la historia. Sí, aquella idea poderosísima del libertador, que anidó en la causa, en la lucha por la independencia, en la comprensión del mundo en ese momento. No olvidemos que Bolívar, Miranda y Bolívar son los primeros que diseñan un proyecto de unión, pero es un proyecto fundado en la identidad del continente. Se hablan de la existencia de una nación, y ese proyecto tiene en su constitución profunda, ¿verdad?, la paz como un valor fundamental, como tú lo dijiste, pero también la idea de que el mundo en ese entonces ya sufría unos desequilibrios tremendos que ponían en riesgo permanentemente la paz. Claro. Y que la independencia no era simplemente una faena nuestra en el continente, aquí en la casona que llamamos Nuestra América. No, que era un tema que un asunto que tenía que definirse, la independencia como gran propósito histórico, para poder insurgir en la geopolítica mundial y que surgiera, se estableciera un reequilibrio del universo, un equilibrio, así lo llama el propio Bolívar, equilibrar los poderes. Ustedes recuerdan a Chávez, ¿no? Sí. Es la misma noción de la revolución bolivariana, lo dice la Constitución. Un mundo multicéntrico y pluripolar. Esa es una idea bolivariana profunda, que además tan cierta lo era antes como lo es ahora. Nos tenemos que ir a un corte, doctor Calzadilla, pero me hace recordar lo presente que ha tenido el presidente Nicolás Maduro con esta conformación de un nuevo mundo pluripolar a través de la creación de los BRIC. ¿Cuán presente tuvo que Bolívar fue el primero que habló de esa necesidad y que hoy la vemos que se está de alguna manera concretando a pesar de las dificultades? De este tema vamos a seguir conversando en el próximo segmento. En la balanza. Venezuela le habla al mundo con la verdad. A lo largo de 5 siglos,
La historia de nuestra patria ha estado marcada por una idea esencial: alcanzar una sociedad donde reinen la igualdad, la justicia y la libertad. Fue Simón Bolívar, el más grande hombre nacido en tierras americanas, quien, con su palabra y su obra, universalizó el espíritu y el sentir latinoamericano y caribeño. El ideal de que el mundo debe vivir en equilibrio, de que toda lucha por una mejor sociedad debe tener como puerto, como destino final, la paz. Señor presidente, en estas tempranas décadas del siglo XXI hemos conocido las falsas y vulgares justificaciones para invadir a nuestra hermana Irak. Hemos presenciado el bombardeo y la destrucción de Libia y la invasión durante 20 años de Afganistán. La agresión de los poderes globales no ha cesado ni un instante. Y así, hace poco, vimos bombardear de manera artera y criminal a la pacífica República Islámica de Irán. Hoy, la agresión apunta a Venezuela, un país pacífico y solidario. Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masivas o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral. Venezuela hoy ratifica su vocación bolivariana de paz, de autodeterminación, y asume plenamente, con base a la Carta de las Naciones Unidas, su derecho a defender su soberanía y a defender la paz del Caribe y de toda Sudamérica. Venezuela forma parte del nuevo mundo pluripolar que ha nacido. Venezuela fue el ideal del libertador Simón Bolívar cuando en 1824, en las alturas de Junín, en víspera de una batalla decisiva, dijo a sus soldados, abro comillas, el Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Cierro comillas. Señor presidente, Venezuela defiende, lucha y trabaja por un mundo de equilibrio, de justicia e igualdad, sin imperios coloniales. Fue Chávez el gran motor del nacimiento de este mundo en nuestro continente, con la fundación de Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. Escuchábamos con atención, con mucho detalle, lo que nos decía el canciller Iván Gil también en esa sede tan especial de Naciones Unidas, hablándole al mundo, no solamente denunciando la amenaza que está viviendo el pueblo de Bolívar, la región bolivariana, sino también en nombre de todos los pueblos del mundo que están siendo víctimas de diferentes tipos de agresiones imperiales y que han sido en el pasado también víctimas y no han podido recuperarse de esas agresiones. Doctor Pedro Calzadilla, el canciller hablaba de algo muy importante, usted lo decía, todo el que se para allí en nombre de la Revolución Bolivariana trae al Libertador. Recuerda el canciller la batalla de Junín en la que, por supuesto, dentro del ideario y la doctrina bolivariana hubo reflexiones importantes, no solo hazañas militares, sino reflexiones importantes. Háblenos un poco de eso. Mira, estamos en la era bicentenaria. El comandante Chávez nos llamó la atención sobre esto y empujó una poderosa acción de reavivar la reconexión del pueblo venezolano con su historia, con su pasado y de las conciencias y corazones con nuestra condición de un pueblo que históricamente ha dado las lecciones a la humanidad. Y justamente en todos estos años, lo sabe
las Venezuelas, los venezolanos hemos estado metidos a fondo en un ciclo conmemorativo, rememorando, trayendo nuevamente al corazón tantas cosas. Una de ellas, él menciona allí la batalla de Junín, que ocurre en vísperas de la batalla de Ayacucho. Junín es la última gran batalla que dirige el Libertador directamente. Pues viene Ayacucho, que es obra suprema de la estrategia de Bolívar, pero la conduce Sucre. ¿Qué hacen esos personajes allá? Bolívar está en el Perú, en 1824. Recuerden que la batalla de Carabobo fue en 1821, que sabemos que la batalla de Carabobo confirma militarmente la liberación de Venezuela. Ya no hay más, bueno, queda todavía algunos focos, pero básicamente fue derrotado el Imperio Español militarmente. Y dice, bueno, ¿por qué Bolívar no se quedó aquí en Venezuela? Se guindó su chinchorro y se quedó y empezó a hacer las leyes y gobernar aquí en su Caracas natal, y fue a ir a San Mateo, a su hacienda, y no, pasó apenas unas semanas en Venezuela, unas pocas semanas, y se va a Bogotá, y se va hacia el sur. Ya estaba Sucre en Guayaquil. ¿Y en qué anda? Anda en la visión estratégica de la independencia como un fenómeno mundial, como un fenómeno continental. Sabe que la suerte de estos pueblos depende estrictamente y exclusivamente de la posibilidad de estar juntos. Si los otros países del continente seguían sometidos a las monarquías europeas, estaba en riesgo siempre la independencia de todos los países. Por eso, él sabe que le toca, corresponde, para poder hacer buena el proyecto de la emancipación, de la liberación de estos pueblos, de las repúblicas radicales que él tenía ya fundado, tenía que liberar. Por eso se va al sur, por eso se va, está en Perú, funda Bolivia, imagínense. Bolivia, ¿por qué se llama Bolivia? Bolivia es un homenaje a su nombre. Cuando nació, el primer nombre que se le pone es República de Bolívar. Y después... Él usó eso, dijo que sí, no merecía tal, no. Exacto, es Bolivia. Entonces estamos en una dimensión, por eso es que la importancia de tener claro esto, que nosotros hoy, que estamos parados nuevamente, seguimos parados frente al primer imperio y la primera máquina de destrucción que tiene el planeta hoy, el imperio estadounidense. Nosotros no podemos perder de vista que quienes nos antecedieron, nuestros abuelos y abuelas, porque es así, tatarabuelos, bisabuelos, no te creas que es mucho, no es muy lejos. Chávez lo decía, bueno, en una reunión me acuerdo que él planteaba allí, a veces hablamos de la historia, hablamos de Bolívar y pareciera que es una cosa que... Hace nada. No, son los abuelos de los abuelos de los abuelos nuestros, los que hicieron la independencia. Eso está allí, son apenas unas generaciones. Y si las pudiéramos hacer pruebas de ADN a los restos que conseguimos de quienes combatieron, verían que son los nuestros. Entonces, esa genética que está allí, esa fuerza, nosotros tenemos que tenerla como convicción. Yo estoy seguro que esa es la principal herramienta que nos ha permitido a nosotros seguir en pie y ahora con más fuerza enfrentando todo lo que hemos enfrentado. Los periodos más difíciles de esta guerra que comenzó hace tiempo, ya hemos pasado por etapas terribles, la guerra económica, la guerra cognitiva, la guerra diplomática, la persecución, todo eso que nos han desencadenado. ¿Con qué lo hemos resistido? ¿Con qué? Con la identidad. Conciencia, identidad, el principal escudo de un pueblo. Por ahí leí a Néstor Cohen que decía que él había leído en unos informes de la CIA, el Departamento de Estado, que ponían el diagnóstico de América Latina hace un par de décadas como un problema para el país, las ideas y el ejemplo histórico de Bolívar. O sea, era un problema para descifrarlo, lo han estudiado ellos,
¿Quién es este Bolívar? ¿Qué papel cumple? ¿Por qué no podemos doblegar a este pueblo como lo hemos doblegado? Me hace recordar que en algún momento se le preguntó al presidente Vladimir Putin, bueno, en el medio de las agresiones que tiene por la OTAN, todo lo que estaba enfrentando Rusia, le decían, bueno, pero usted ha pensado en la escalada, en lo crucial que puede ser una situación más compleja, parafraseando, ¿no? Y él dijo algo así, es que yo no veo el mundo sin Rusia. Nosotros no podemos ver el mundo sin Bolívar, no podemos ver el mundo sin Venezuela. De ahí el fortalecimiento de la identidad, es decir, ¿qué razón tendría de ser la historia y el mundo si no está presente la doctrina de Bolívar, si no está presente la unidad de todos los venezolanos en función de construir ese mundo que queremos? O sea, es la única salida para que la humanidad persista, para que se mantenga y no haya un exterminio de la humanidad, que Bolívar siga presente. Bolívar es el proyecto de la unión. Es la unión por sobre todas las cosas. Por cierto, aprovecho de recordarlo aquí en este espacio. El año que viene se cumplen 200 años, es el bicentenario de nada más y nada menos el Congreso de Panamá. Y también de Bolivia. Sí, también. Ya Bolivia la estamos celebrando. Sí, la estamos celebrando y se empata. Porque cuando Bolívar está ya a los días de haberse confirmado la batalla de Ayacucho en el año 24, Bolívar ya convoca por primera vez al Congreso de Panamá. Es decir, él está jugando un tablero continental, está peleando en Perú, está pendiente de Venezuela, anda viendo cómo hace para liberar Cuba y Puerto Rico, que seguía todavía bajo control español. Está pensando en Panamá, que ya sabe que por ahí se puede hacer un canal. Está creando Bolivia y está ya montando el Congreso de Panamá, que es el gran proyecto para unir políticamente todas las repúblicas que se han ido fundando. Es decir, es una cosa maravillosa. Yo estoy convencido que más allá de las diferencias en las orientaciones políticas que puedan tener y las diferencias que puedan tener los gobiernos actualmente, creo que vamos a terminar el año que viene celebrando unidos el Congreso de Panamá. Tengo no un optimismo desarraigado de la realidad, pero veo a los pueblos despiertos y veo a los gobiernos obligados a responderle a sus pueblos. No es fácil lo que tienen, lo que a veces se puede percibir, como, oh, no, ganó la derecha por aquí, por allá, vamos retrocediendo. No, yo creo que la historia ha ido consolidando una tendencia histórica, más allá que eventualmente hayan, como siempre ha habido en la historia, avances y retrocesos. Por nada, no hay ningún proceso que vaya linealmente avanzando. Ciertamente estamos en un momento que es extraordinario porque independientemente del momento difícil, como bien lo ha dicho, hemos pasado muchas agresiones sistemáticas. Esta es quizás la más contundente porque es la agresión militar, la amenaza de una agresión militar en puertas que por supuesto eleva la alerta de todo el pueblo, la alerta del gobierno revolucionario y de todos los pueblos del Caribe, porque todos estamos en alerta, porque Venezuela no sería la única nación que resistiría la agresión. O sea, esto sería, como dicen incluso algunos voceros estadounidenses, dentro del propio Estados Unidos sería una guerra sin fin. O sea, enfrentarse a los hijos de Bolívar implica una situación sin final que difícilmente ellos estén dispuestos a lidiar. Sería mucho el costo. Pero en nuestro Caribe ya hay una alerta. O sea, los pueblos del Caribe, los pueblos de Latinoamérica están claros quién es la amenaza, quién la está representando y cuál es la verdad. Porque incluso, perdón, doctor, el tema de esta farsa sobre el narcotráfico que incluso si no fuera tan peligroso, lo decía la semana pasada con el padre de Numa, si no fuera tan peligroso es hasta ridículo. O sea, todos los informes, sus propios informes en el Departamento de Estado, hablan de que Venezuela no tiene cultivos, no tiene nada que ver. No figura no figura para este tema, para nada.
pero ciertamente eso ha despertado tanto que al propio Petro, que en algún momento el presidente Petro estuvo con una posición que no era objetiva, a nuestro entender, en muchos aspectos, ahora le cayó la locha, como decimos Sí. por ahí. Sí, no, la estimulante, bueno, yo creo que el presidente Petro en Naciones Unidas libró por todo, como decimos Sí. en criollo, cuando uno juega al escondido, que el último que va dice 1, 2, 3, libro por todo. Sí. Creo que eso era lo que queríamos decir millones y millones en el mundo, porque ahí habló no solo por América Latina, sino por el mundo. Lo dijo además con voz clara, alta, inteligible, sin ambaje, con nitidez, en la mejor tradición chavista. Así es. Es decir, huele a azufre y este discurso, como otros que ha dado también el presidente Maduro, incluso cuando era canciller, cuando tuvo que enfrentar al imperialismo en los foros internacionales. Sí, ¿qué está pasando? O sea, eso era inimaginable hace unas décadas atrás, que un país latinoamericano, excepto Cuba, solamente, vimos al Che Guevara y a Fidel alzarse. Hoy en día los pueblos y gobiernos del mundo hablan en voz alta. Algunos siguen gobiernos lacayos y sumisos que pasarán a la historia, al basurero de la historia. Pero lo vemos coraje y valentía hasta en gobiernos y países pequeños. Eso era impensable antes. Los Estados Unidos daban una línea y la OEA levantaba la mano. En la OEA y en Naciones Unidas eran los dueños, ¿verdad? Que no, sin contestación de nadie. Hoy en día no es así. El mundo ha cambiado. El mundo que tenemos hoy es, a mi entender, que no soy especialista en los temas internacionales, pero sí, como historiador, puedo apreciar la mutación, cómo la humanidad ha dejado al lado una forma, y lo que estamos presenciando de horror del resurgimiento del fascismo, el neofascismo, formas espantosas, ¿verdad? Las peores de la condición humana, hoy, de manos de partidos y movimientos de la ultraderecha que pensábamos que no tendrían nunca opción política, solo se explica por el avance de un mundo distinto y nuevo. Es la resistencia de esos sectores a que el mundo se les vaya de las manos. Nos vamos a un descanso un momento y volvemos con el doctor Pedro Calzadilla en La Balanza. Seguimos en La Balanza conversando con el doctor Pedro Calzadilla, historiador reconocido, además escritor y presidente del Centro Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos del Caribe, Rómulo Gallegos. Como decía Lee Primera, hagamos la historia y que otros la escriban en un mundo mejor. El CELAR se está orientando a apoyar que sigamos escribiendo. Estamos haciendo la historia. Ciertamente con toda la presión que tenemos, todo lo que hemos vivido, ha sido un catalizador, digamos. Las agresiones han sido un catalizador de lo mejor de nuestra construcción histórica, de lo mejor de la revolución, y ustedes tienen cualquier cantidad de espacios y posibilidades para construir juntos y escribir y plantear y tener foros. Háblanos un poco de eso. Lo que tú dices es completamente cierto. Bueno, yo no sé si ya uno se sorprende, ¿no? Pero bueno, siempre son datos muy valiosos. Mira, el CELAR es el Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe, Rómulo Gallegos. Es una institución, cumplió 50 años el año pasado. O sea, se creó en 1975 con motivo del 150 años de la batalla de Ayacucho. Se creó para ser una institución de la literatura, las letras, las artes del continente. Hoy en día, bueno, han estado allí estuvo, siempre rindo homenaje a
nuestro querido hermano Roberto Hernández Montoya. Claro. Falleció hace un par de años y, bueno, dejó allí una institución, estuvo al frente de ella 20 años. En un momento difícil, en plena guerra económica. Sumamente difícil. Y ahora tomamos la responsabilidad de continuar esa obra. ¿Tú sabes cuál es el gran objetivo de esa institución? Lo hemos caracterizado clarito. Su objetivo estratégico no es una institución cultural, no. Es trabajar por la unidad de nuestra América. O sea, sumar al gran esfuerzo colectivo que supone la construcción de una gran comunidad política, el afianzar todos los procesos identitarios del continente. Porque si bien lo hace desde el punto de vista diplomático, político, militar, económico, también lo hace en términos de culturales, del trabajo del pensamiento, de las ideas. Por eso, ese es el foco de eso. Y tiene que ser la gran casa de América Latina y el Caribe en nuestra América. Una institución que tú dices, bueno, pero bueno, ¿quién va a estar investigando y ocupándose ahorita de la literatura y la cultura si la gente, lo que estamos... No. Hicimos una convocatoria para proyectos de investigación sobre nuestra América en las artes y la literatura y se presentaron cerca de 200 proyectos. No pudimos seleccionarlos a todos, pero 65 proyectos están ahorita terminando su primera fase. Esos son alrededor de 80 investigadores e investigadoras en distintas áreas de las ciencias sociales. Qué bueno. Literatura, arte, humanidades, filosofía. Eso es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con el FONACYT y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la ministra Gabriela. Entonces, y el compañero, ¿cómo se llama? El compañero Ernesto Villegas. Ernesto Medina fue un amigo, compañero Villegas, ministro de la Cultura, le ha dado todo el apoyo. El presidente Nicolás Maduro ha orientado fortalecer esa institución y hoy en día, el CELAR tiene un programa de posgrado, estudios nuestroamericanos. Por cierto, ahorita está abierta la convocatoria a una nueva corte, ya se está en proceso de preinscripciones. Hay 80 y pico de estudiantes de doctorado y maestría. Tú dices, bueno, pero ¿y de dónde sale esto? Bueno, esas son las reservas intelectuales, culturales, morales, éticas de un pueblo que en medio de todos los asedios que hemos tenido no se detiene. Cada vez que hacemos, ahorita convocamos al premio, hicimos la entrega del premio Rómulo Gallego de novela. Así es. Cerca de 500 novelas se postularon de todas partes del mundo, de España, de América, de novelas escritas en castellano. Tú dices, bueno, pero ¿y qué es esto? Y no hay que Venezuela es un país que está destruido y que hay un gobierno que nadie reconoce y que somos aquí unos bárbaros que nos estamos comiendo unos de otros. No, cerca de 500 novelas en todo el continente. Ya entregamos el premio a un escritor argentino, Batista, extraordinario, Vicente Batista. Y acabamos de entregar el premio Libertador al Pensamiento Crítico a un compañero, un escritor cubano, un filósofo cubano, una extraordinaria obra sobre filosofía marxista, sobre el marxismo. Bueno, esos son indicadores maravillosos de un país que no se detiene y se equivoca quien piensa que aquí la gente lo que está es solamente buscando... Y lejos de no detenernos, doctor, quizás, porque uno pensaba, yo venía pensando en el camino, a veces la gente comenta, bueno, pero es que si la revolución no la dejan gobernar. No, la revolución ha gobernado en medio de las dificultades, pero ha gobernado con pies de plomo, ¿no? Pero efectivamente uno dice, bueno, pero si nos hubiesen dejado sin las medidas coercitivas, por supuesto que el pueblo estaría muy bien, en unas condiciones extraordinarias, pero no tendríamos el aprendizaje que hemos tenido con esta guerra económica. O sea, indiscutiblemente siempre es doloroso, pero de la crisis y el dolor hemos crecido y estamos en ofensiva en ese sentido. Claro, siempre hay un saldo positivo de las adversidades. Y se ha dicho, bueno, siempre las adversidades crean desafíos y someten
¿verdad?, a los individuos, a los pueblos, a las comunidades, a la exigencia de la creatividad, responder, porque la vida no se detiene. Porque tú no puedes decir, bueno, vista esta medida, yo me voy a acostar a dormir aquí y ya mañana veré, ¿no? Están los hijos, está la familia, está la vida. Y hay, sobre todo, un proyecto, Olga. Un proyecto. O sea, nosotros, hoy en día, Venezuela tiene un proyecto histórico. Y hay un pueblo comprometido con echar adelante un país. No es solamente en el canibalismo de la supervivencia individual, sino un proyecto para hacer cada día más justa, equilibrada, la mayor suma de felicidad posible, que es el proyecto histórico del Libertador, que es el nuestro, hoy recuperado por nosotros, está aquí, Así es. está aquí en la Constitución. Así es. La mayor suma de felicidad posible, que es nuestro gran horizonte estratégico, como pueblo, no como partido, no que si es el PSUV, que si es... No, es como pueblo, sí. Y ahí venimos todos, ahí todos nos encontramos, más allá de diferencias regionales, religiosas, políticas. Es la patria. Eso ha sido, por cierto, doctor, un elemento importante en esta amenaza, en esta agresión. Decían también algunos analistas, digamos, de la derecha a nivel internacional, decían que había un elemento que no se había logrado, que era, por supuesto, la división interna. Todo lo contrario. Quizás este es un momento también extraordinario en la identidad nuestra, en nuestra identidad histórica, porque muchos sectores que difieren de la revolución, que difieren de nosotros, en algunos aspectos de la práctica política, se han unido en estos consejos soberanos, estos consejos de soberanía, por la paz, porque entienden la responsabilidad histórica de mantener el proyecto de Bolívar. Lo hicieron cuando, digamos, que hubo un llamado a la unidad para reconocer, digamos, las amenazas en la Corte Internacional de Justicia sobre nuestro territorio Esequibo. Hubo un momento de fusión, de unidad, y ahora vuelve. Que es un antecedente importante para esto. ¿Sí? Así es. Fíjate, hablando del CELAR, el CELAR fue sede de la instalación del Consejo para la Soberanía y la Paz en el área de la cultura, de los intelectuales. Ocurrió allí, estuvo, digamos, presidido, acompañado con el ministro Villegas, el compañero Pérez Pirela, y tomaron la palabra allí un grupo de artistas, creadores, pensadores de distinta factura política, origen político, y se pararon a decir, más allá de nuestras diferencias, yo doy un paso por la defensa de la soberanía del país. Nunca podemos poner en riesgo eso. Los asuntos, las diferencias las dirimimos aquí, pero nosotros no podemos permitir, y menos una cosa tan espantosa como una cosa militar que puede conducir a una acción bélica, que puede conducir, que quién sabe a cuántos horrores. Así es. Es como decía el capitán Diosdado Cabello, decía, aquel que piense lo contrario es, como dice, es sospechoso. Es sospechoso, exactamente. Aquel que no sume a la unidad de la nación en este objetivo histórico. Claro, Olga, bueno, mira, tenemos una referencia, el presidente lo ha recordado, tenemos que tenerla presente, en la época, empezaba el siglo XX, 1902. El bloqueo marítimo. Sí, era Cipriano Castro presidente. No podemos decir que Castro era un comunista ni nada. Era un presidente que estaba, digamos, tratando de llevar este país gobernándolo, con sus fallas, con sus defectos, pero un venezolano y un gobierno hecho aquí. Y una agresión externa, bloqueo de las costas venezolanas por los imperios de la época, imponiendo. Y el presidente Castro hace una proclama que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y recordarla en estos momentos. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Venezolanos, venezolanas, nuevamente suena la hora de Ayacucho, de vamos con Bolívar a defender la patria. Cuando salió esa proclama, prácticamente no hubo quien se quedara sin dar un paso adelante.
Y entre ellos, el José ejemplo Gregorio. que nosotros tenemos que recordarlo y José Gregorio sentirnos Hernández. orgullosos, el santo José Gregorio, Así es. que por cierto, hay una canción muy bella que le compuso Daniel Santos hace años, que por cierto la iglesia prohibió en ese momento Santo José Gregorio. ¿Verdad? Fue y dijo, bueno, yo vengo a alistarme. Era médico, no era santo, era médico, pero ya el pueblo lo reconocía con devoción. Sí. El presidente Nicolás Maduro, doctor Calzadilla, ha construido su propia épica. Ciertamente está presente Bolívar, está presente el comandante Chávez, vivo en el corazón de todos los venezolanos y las venezolanas. Y el presidente Nicolás Maduro ha demostrado una valentía y ha enfrentado situaciones muy complicadas. En este momento que el presidente Nicolás llama a decretar un estado de excepción, todo el pueblo apoya esta situación porque ciertamente tenemos que estar en máxima alerta, aunque no queremos la guerra. Nosotros somos un territorio de paz, una región libre de conflicto armado, y así ha sido la declaración de la CELAC, la última, reconociendo declaraciones anteriores. Todo el pueblo venezolano reconoce la firmeza, la contundencia del presidente Nicolás y que siempre ha conseguido soluciones constitucionales a problemas complicados. Sí. El estado de excepción es una solución constitucional. Correcto. A una amenaza que existe en este momento. La constituyente fue una solución constitucional a una amenaza interna que sembraron en el 2017, repitiendo el 2014. Incluso la consulta por lo del Esequibo, También es una allá va a haber solución llevado un constitucional. referéndum consultivo, es también un recurso que no por casualidad nos dimos esta constitución con Chávez a la cabeza de este proceso. Nosotros tenemos en esa constitución las herramientas como Estado para defender la integridad territorial, la soberanía, los ciudadanos y a los ciudadanos. Pecaría un gobierno, un presidente, un jefe de Estado de no acudir a ella cuando está en riesgo, cuando se ciernen sobre el país amenazas, y sería una ingenuidad tremenda que la historia no le perdonaría al presidente Nicolás Maduro que no tomara las medidas que tiene que tomar. Simplemente lo haría cualquiera. Además que para reforzar lo que dice, Con valentía, que era lo que lo quería decir. así es. No solo con decisiones, sino con un enorme coraje, una enorme valentía que me hace considerarlo uno de los grandes valientes de este tiempo. No cualquiera. Eso es lo que te quería comentar también, ¿no? O sea, tú eres historiador, ya has observado con la mirada del que hace historia, que la escribe, el que tiene los detalles técnicos para hacerlo y por supuesto los elementos para construirla. La épica del presidente Nicolás Maduro es extraordinaria, es decir, ha superado momentos bien complejos, quizás uno de los más complejos es pero yo confío en la victoria de la paz. Yo tampoco soy tan optimista porque uno siempre está pensando en las conspiraciones externas, pero yo tengo una confianza en que vamos a salir victoriosos y la paz se va a sostener, que yo creo que aunque estemos alerta, aunque estemos en la milicia, aunque estemos alistados, aunque estemos atentos, yo estoy confiada en el liderazgo de la revolución totalmente. Yo creo que todos tenemos que estar confiados en que tenemos uno de los mejores liderazgos que cualquier pueblo puede darse. No tengo la menor duda. Y yo creo que eso lo reconoce incluso los adversarios políticos. Incluso los estados y gobiernos Que nos adversan y nos amenazan, saben que aquí, como en tiempo de la independencia, hay un pueblo valiente y un liderazgo capaz de dirigir ese pueblo valiente con las mismas condiciones, Lo reconocía, en la independencia lo reconocía Morillo, el principal adversario. De Libertador. Sí. Dijo, ese es un coloso, ese es un grande, ese es un hombre digno. Y los venezolanos y las venezolanas donde estén, habrá siempre rebeldía y coraje y valentía.
Un historiador cubano ahorita hizo un libro sobre Bolívar, una biografía política, Sergio Guerra, un extraordinario libro que recomiendo. Está publicado por Monte Ávila en el Centro de Estudios Simón Bolívar y le puso el título de una frase que dijo Pablo Morillo sobre Bolívar. Le dijo, él es la revolución, donde esté él, está la revolución, la independencia, la dignidad. Chávez somos todos. Gracias. Gracias, doctor Pedro Quetzadilla. Gracias a ti, Olga. Todo el amor del mundo para ustedes. Gracias al CELAR por habérmelo prestado un rato. A Naya por habernos también acompañado. Un abrazo a todos ustedes. Nos vemos el martes.